Bueno, antes que nada, quiero saludarlos a todos, agradecer a Gap y a los chicos. Bienvenidos a mi masterclass. En realidad no lo interpretaría como una masterclass, sino más bien lo que quiero hacer es transmitirles un poco cómo yo veo el dibujo, el arte, la pintura, de alguna manera mi forma de dibujar, mi forma de pensar. Creo que me interesa más que nada poder transmitirles eso. Porque bueno, tal vez masterclass o el término masterclass tiene mucho que ver con un conocimiento en concreto a transmitir, un conocimiento dado, un conocimiento que está ahí, ¿no? Y uno lo quiere alcanzar y no hay nada más lejos que eso en lo que yo hago, en lo que yo creo. Me parece que es importante en este tipo de disciplinas y este tipo de actividades realmente, aunque suene a cliché, seguir lo que uno mismo, el impulso propio, ¿no? Entonces, yo les voy a apuntar un poco de mi propio impulso y nada, poder transmitirles eso va a ser un poco el objetivo hoy. Como pueden ver, estoy, bueno, en estos videos se pueden ver un poco de mi forma de trabajar, que es una forma de trabajar que se estuvo desarrollando mucho últimamente, que últimamente ha cambiado también bastante, que no es lo mismo que fue hace un año, ni hace 2 años, ni hace 3 años. Yo vengo de un estilo de dibujo muy académico, tal vez, de un dibujo muy típico que nos enseñan a los arquitectos, que tiene que ver con la perspectiva, con tomar medidas, con el plano. Y creo que todo eso es muy bueno porque nos permite, bueno, transmitir un poco, tener que la mano responda un poco a lo que uno quiera, ¿no? Que tener ese control, pero al mismo tiempo puede ser un impedimento, puede ser algo que nos perjudique a la hora de ser realmente intuitivos, ¿no? Entonces, muchas veces pecamos de querer dibujar lo que pensamos y creo que no hay nada peor que eso. Creo que no hay nada peor que tener una idea y querer dibujarla. Aunque suene un poco polémico, realmente creo que el dibujo en sí mismo se trata de la experimentación y la experimentación no puede suceder sin un cierto grado de incertidumbre para que realmente lo que suceda, lo que pueda suceder, sea algo que nosotros no estemos esperando. Entonces, un poco, obviamente, de mi lado siempre estuvo muy presente todo el trabajo del dibujo, de los croquis urbanos, por así decirlo, del urban sketch, como se dice ahora, de querer dibujar un edificio como es, o de transmitir una atmósfera, y creo que hay algo muy lindo también ahí en transmitir esa atmósfera. Pero bueno, también hay una cara de la moneda que para mí tiene que ver con la improvisación, con el dibujo como herramienta para alcanzar cosas que están más allá de lo que estamos pensando, y creo que un poco últimamente para mí se ha tratado mucho de eso, y tal vez pueden estar viendo unas grabaciones que estoy haciendo que tienen que ver con mi trabajo más último, que tienen que ver con un trabajo que se basa en
en una técnica muy simple que tiene que ver con la tinta sobre el papel, con tinta que muchas veces uso dos colores, el azul y el rojo, que también está presente en la obra que está expuesta en Gap. Es una técnica que estuvo evolucionando un poco últimamente también, que no tiene tanto que ver con simplemente esta idea de hacer una línea y de que poder lograr un dibujo con una línea, digamos que eso es algo que tal vez últimamente también está muy presente, toda esta técnica del one-line sketching. Bueno, en realidad pienso que todo esto también de alguna manera es una puede convertirse en algo que no es edificante, por así decirlo, cuando uno se pelea con la hoja, ¿no? Cuando hay una especie de forzamiento, no sé si se dice forzamiento, un esfuerzo de imponer una voluntad por sobre el papel y sobre la técnica. Entonces, esa idea de lograr hacer todo un dibujo con una línea y que ese dibujo sea coherente y que ese dibujo represente de alguna manera lo que uno quiere, ¿no? Es un poco, bueno, es un poco algo que hay que ver cómo uno lo... pero en el fondo para mí creo que no se trata tampoco tanto de alcanzar un resultado, sino más bien de encontrar un proceso, de toparme con accidentes, y creo que ahí está también mi inquietud como artista en encontrar cosas que no esperaba. En el cuadro que hice en la obra que hice para Gap, si bien había un objetivo que tenía que ver con homenajear a las montañas de la región, también había un juego o la posibilidad de encontrarme con cómo esas montañas se desarrollaban hacia abajo y cómo esas rocas se desprendían. Entonces, todo ese trabajo fue muy improvisado, fue muy suelto, mientras que tal vez la imagen de las montañas sí tenía que ver con perseguir un objetivo, que era retratar o homenajear esas montañas. Entonces, muchas veces también en lo que hago existe si bien digo que me enamoro de los accidentes y de la improvisación, también existe un momento de decir, bueno, acá esto es lo que quiero, y después suelto. Como un punto de partida, tal vez. Así que nada, creo que un poco mi obra tiene que ver con eso. Definitivamente siempre hay una inquietud detrás, siempre hay una idea detrás de retratar cierta memoria, cierto encuentro, o simplemente de experimentar con una técnica. En el caso de Gap, la obra tenía mucho más que ver con encontrarme con ese lugar, con esa problemática. En el caso del dibujo que ustedes me han visto desarrollar en este video, tiene más que ver con reencontrarme con ciertas espacialidades que tal vez habitaban en mi memoria. Y bueno, creo que un poco eso resume un poco mi ámbito de pensamiento respecto al dibujo. Obviamente también me pueden preguntar a través de Instagram cosas y contactarme. Y bueno, también agradecerle a los chicos de nuevo y a todos los que estén mirando el video, mandarles un saludo y gracias por escuchar. Un abrazo. Lo digiere también, porque muchas veces se vuelve algo que deja de ser placentero, y creo que el objetivo final tiene que ver justamente con seguir un poco el placer. Y eso me lleva un poco a lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con conseguir una línea que es intuitiva,
seguir la intuición de alguna manera, lo cual de ninguna manera es una actividad relajada, pero sí tiene mucho que ver con escuchar y con estar atento a lo que está pasando. Es, a mi entender, imponer un poco el caos para poder después improvisar e interpretar. Para mí se trata mucho de interpretar. La línea, cuando surge así libre, cuando se mueve de una manera descontrolada, nos puede llevar a cosas que nos sorprenden durante el mismo proceso del dibujo. Entonces, creo que en esa exploración, en hacer una línea sin realmente entender por qué la hice, es lo que a mí me parece atractivo, lo que a mí me hace disfrutarlo también. Entonces, muchas veces en estos tipos de dibujos uno va a ver líneas que no tienen sentido, pero que de alguna manera tienen también la función de sacarnos un poco de nuestra idea de lo que queremos lograr. Si bien de vuelta me impongo a mí mismo esta condición de hacerlo con una línea, es más para soltarme, para soltar la línea, para que la línea vaya sola, que no tiene que tener ningún sentido, que no tiene que tener ningún orden. Se trata más de eso y bueno, a veces incluso no es una condición para mi dibujo, sino que es una... O sea, no es una condición que me impongo en el sentido de que digo, tiene que ser hecho de esta manera, sino que es una forma de trabajar. Entonces, si yo interrumpo la línea, a mí no me importa. No va por ese lado, no va por el lado de la habilidad de poder generar un dibujo con una sola línea, sino que más bien el hecho de trabajar con una sola línea tiene que ver con estar atento, estar intuitivo y disfrutar un poco de ese proceso. Creo que llevando esto a lo que termina sucediendo, me parece que hay un proceso en el cual de alguna manera aparecen y desaparecen cosas. Obviamente hay edificios en el dibujo que estoy haciendo. Hay una idea de una ciudad, pero al mismo tiempo hay componentes que son abstractos o por lo menos que son interpretables y mi objetivo en eso tiene que ver con transmitir una atmósfera, con transmitir una idea de un lugar que muchas veces se nos presenta como algo misterioso y no como algo racional. Entonces, también las experiencias que nosotros asociamos o recordamos de lugares que hemos, consciente o inconscientemente, ¿no? Que hemos visitado, que hemos visto, se manifiesta como algo misterioso, como algo que no tiene esa mirada racional, objetivizante, por así decirlo, en la cual nosotros podemos de alguna manera decir esto es exactamente esto y esto es exactamente lo otro, sino que algunas cosas aparecen más indefinidas, como vistas a través de una niebla, ¿no? Entonces, un poco mi conexión, no quiero decir que esto simbolice nada, no es que mi obra simbolice algo en particular, pero sí, o por lo menos no desde la técnica, pero sí me da mucho lugar para interpretar, y yo creo que ahí está lo que a mí me interesa, que las personas que la vean también puedan tener la capacidad de interpretar. Bueno, definitivamente hablando un poco de la técnica, que creo que puede ser otro tema interesante más allá del cuerpo de lo que hago. La técnica que utilizo tiene mucho que ver con la tinta. Desde siempre trabajé vengo de esta escuela de la arquitectura, ¿no? Del dibujo arquitectónico. También trabajé mucho con acuarelas, trabajo mucho con acuarelas. Las acuarelas para mí son fuente de accidentes, fuente de impredecibilidad y creo que ahí está también para mí su atractivo. Entonces este trabajo de líneas también tiene un poco eso que me pasa con la acuarela, que la acuarela fluye y se va por lugares, genera manchones, gotas, que no son lo que yo estoy esperando o lo que yo estoy queriendo controlar, y de alguna manera adquiere una cierta profundidad el dibujo a través de ella, ¿no?
Muchas veces aparece una mancha sobre el papel y el objetivo es completarla, interpretarla, ver a dónde me lleva esa mancha. Y eso es algo muy lindo de la acuarela para mí, esa posibilidad de interpretar, de fomentar accidentes de alguna manera. Obviamente también hay un componente más técnico y en mi caso, bueno, siempre consideré que la acuarela se tiene que trabajar con mucha agua, de una manera muy... bueno, no siempre, o sea, antes tal vez la trabajaba de una manera mucho más seca y mucho más controlada. Y creo que para mí mi proceso, y por eso insisto tanto con esto, mi proceso ha sido el de ir soltando el control de mis dibujos a medida que avanzaba y de amigarme un poco con lo impredecible y con la posibilidad de que tal vez lo que termina sucediendo no sea algo tan simple de consumir incluso. Definitivamente eso también me ha llevado a la pintura. La pintura para mí como técnica adquiere un valor totalmente distinto al dibujo. En mi caso, raras veces dibujo cosas que sean, digamos, figurativas. Y trabajo mucho digamos, pinto mucho en el ámbito de lo abstracto, en lo concreto, digamos, en enamorarme del color, de la mezcla de color y siempre con esta mentalidad de encontrarme con accidentes y de soltar el control. Voy a mostrarles un poco también lo que estoy trabajando en ese sentido. Por ejemplo, estuve trabajando trabajo mucho con espátula y muchas veces el objetivo mío es que el color resultante sea tal vez complejo y una consecuencia no de una mezcla controlada mía en un ámbito, digamos, de estar mezclando color y de decir quiero lograr este color y hacerlo, sino que muchas veces tiene más que ver con mezclar sobre la hoja o sobre el lienzo mismo y de esa manera como soltar un poco también el control del color y de la mezcla que puede suceder. Después obviamente siempre hay un ojo crítico, siempre hay una mirada de decir, bueno, esto me gusta y esto no, esto es un accidente feliz y este es un accidente que prefiero tapar y mi manera de lidiar con eso es trabajar en capas y capas y decir, bueno, esto no me gustó, voy a taparlo de vuelta con otro cuadro o con otra capa de pintura de alguna manera. Entonces mis cuadros a veces adquieren un cierto espesor también. Pero en el fondo para mí creo que no se trata tampoco tanto de alcanzar un resultado, sino más bien de encontrar un proceso, de toparme con accidentes, y creo que ahí está también mi inquietud como artista en encontrar cosas que no esperaba. En el cuadro que hice en la obra que hice para Gap, si bien había un objetivo que tenía que ver con homenajear a las montañas de la región, también había un juego o la posibilidad de encontrarme con cómo esas montañas se desarrollaban hacia abajo y cómo esas rocas se desprendían. Entonces todo ese trabajo fue muy improvisado, fue muy suelto, mientras que tal vez la imagen de las montañas sí tenía que ver con perseguir un objetivo, que era retratar o homenajear esas montañas. Entonces muchas veces también en lo que hago existe si bien digo que me enamoro de los accidentes y de la improvisación, también existe un momento de decir, bueno, acá esto es lo que quiero y después suelto. Como un punto de partida, tal vez. Así que nada, creo que un poco mi obra tiene que ver con eso. Definitivamente siempre hay una inquietud detrás, siempre hay una idea detrás de
de retratar cierta memoria, cierto encuentro o simplemente de experimentar con una técnica. En el caso de Gap, la obra tenía mucho más que ver con encontrarme con ese lugar, con esa problemática. En el caso del dibujo que ustedes han visto desarrollar, me han visto desarrollar en este video, tiene más que ver con reencontrarme con ciertas espacialidades que tal vez habitaban en mi memoria. Y bueno, creo que un poco eso resume un poco mi ámbito de pensamiento respecto al dibujo. Obviamente también me pueden preguntar a través de Instagram cosas y contactarme. Y bueno, también agradecerle a los chicos de nuevo y a todos los que estén mirando el video, mandarles un saludo y gracias por escuchar. Un abrazo.